Buen día, profesor. Mi grupo y yo expondremos sobre nuestro trabajo final de la asignatura de dinámica. Los integrantes son Gerard Rodrigo, Gonzalo Márquez y el que le habla, Jorge Puerta. Iniciando, vamos a hablar sobre el mecanismo de 4 barras, uno de los sistemas más básicos y versátiles en la teoría de mecanismos y máquinas. Este es un mecanismo que consta de 4 eslabones, 3 barras móviles y una articulada que actúa sobre la base. Para que el mecanismo funcione con movimiento continuo, debe cumplirse con la ley de Grashof, que establece que la suma de la longitud del eslabón más corto y la del eslabón más largo no debe exceder la suma de las longitudes de los dos eslabones intermedios. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es que nuestro trabajo presenta y explica los principios de la dinámica en cuerpos rígidos. Esto demuestra cómo los principios se aplican de manera práctica en la ingeniería. Para poder lograrlo, nuestro equipo y yo hemos planteado 4 objetivos específicos. El primero sería calcular la velocidad lineal y angular, así como las aceleraciones lineales y angulares de los eslabones y sus centros de masa. En segundo lugar, tenemos que el desarrollo de nuestra simulación detallada con el mecanismo de Autodesk Inventor. Y en tercer lugar, tenemos que analizar las aplicaciones reales de este mecanismo en la vida diaria. Y cuarto y último sería evaluar los beneficios y también las posibles limitaciones de su uso en entornos industriales. Bueno, para sostener nuestro análisis, comenzamos definiendo qué es un cuerpo rígido. El cuerpo rígido es un conjunto de partículas cuyas distancias relativas permanecen constantes bajo la acción de fuerzas externas. Esto implica que el cuerpo no se deforma y que todo su movimiento puede describirse como una combinación entre la traslación y rotación. En la traslación, todos los puntos se desplazan en paralelo. En la rotación, todos los puntos giran alrededor de un mismo eje que es fijo. Para cuantificar la resistencia del cuerpo al cambio de su velocidad de rotación, utilizamos el concepto de momento de inercia, que depende de la masa y de cómo ésta se distribuye respecto al eje de rotación. Además, definimos la velocidad angular, que mide la rapidez con la que cambia el ángulo de rotación, y la aceleración angular, que mide la rapidez con que varía la velocidad angular. También mencionamos que el radio de giro es la distancia entre el centro de la masa de un cuerpo y el eje imaginario. Esto resulta muy útil, ya que, por ejemplo, en el diseño de los ejes vehiculares podemos garantizar la estabilidad y maniobrabilidad. Con lo que es un pilar fundamental es nuestra teoría de la ley de Grashof. Esta ley establece que para que uno de los eslabones, el más corto, pueda girar sin límites, debe cumplirse la desigualdad, donde S es el eslabón más corto y L el más largo, y P y Q son los dos intermedios. Si esta se cumple, el eslabón más corto podrá girar 360 grados. De lo contrario, el movimiento será limitado a oscilaciones parciales. Continuando con los tipos de mecanismos, con las longitudes relativas de los eslabones, podemos clasificar los mecanismos en 4 barras de los tipos principales. El primero es el tipo de manivela balancín. En este caso, el eslabón más corto, la manivela gira completamente, mientras que el eslabón del balancín oscila entre las dos posiciones. Un ejemplo cotidiano de este tipo es el mecanismo que encontramos en las limpiaparabrisas de los automóviles. El motor hace girar la manivela y el movimiento oscilatorio se transmite en el brazo de los limpiaparabrisas. Como segundo tenemos el mecanismo de doble manivela, en el cual tanto el actuador como el seguidor pueden girar sin límite. Ambos eslabones realizan la rotación completas. En el tercero tenemos el de doble balancín. En este caso, ninguno de los eslabones gira completamente. Ambos oscilan dentro de un rango de los ángulos. Y finalmente tenemos el mecanismo de cambio de punto, también conocido como el inversor de movimiento. Aquí la suma de los lados del cuadrilátero es igual a la suma de los otros dos lados, de modo que por
la revolución del eslabón de entrada, el mecanismo adquiere dos configuraciones diferentes. En la aplicación de vida real, para ilustrar esta aplicación, nuestro mecanismo, analizamos la bomba de varilla utilizada en la extracción de petróleo. En esta máquina el motor hace girar continuamente la manivela que transmite movimiento al balancín. Esta a su vez impulsa de forma alterna la varilla vertical que acciona la bomba y extrae el fluido. La sencillez del mecanismo requiere un gran grado de libertad y su alta confiabilidad al tener pocas partes movibles. Lo convierte en una solución ideal para entornos de operación severas como los pozos de petróleo. Por último, vamos a describir los mecanismos y dimensiones. Vamos a indicar las dimensiones asumidas que aparecen en la hoja correspondiente que vemos a continuación y hemos considerado que los valores de la longitud del eslabón AB es de 0,20 metros, BC 0,4 metros y asimismo con los siguientes. Estas longitudes cumplen con la ley de Garchov y a continuación le doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, yo hablaré de los cálculos cinemáticos. En este caso, para el ángulo 37 grados correspondiente al ángulo BAD, y las medidas iniciales de las barras, vamos a hallar los valores interiores de los ángulos y también de las distancias, lo que nos servirá para posteriormente hallar las velocidades de centro de masa y las aceleraciones del centro de masa. Nos ayudaremos de la ley de cosenos y asimismo como el teorema de un triángulo donde la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Así obtenemos los ángulos interiores y la distancia del lado BD. Analizando la barra B, podemos hallar el centro de masa 1, ya que tenemos una distancia y también tenemos el ángulo formado por la horizontal de esa distancia, por lo que descomponemos la distancia y podemos hallar el centro de masa 1. Asimismo, eh, hallamos el centro de masa 2 y el centro de masa 3. Esto correspondientes, el primero centro de masa 3 respecto al punto A, donde utilizaremos el punto A como un punto pico, es decir, el inicio de nuestras coordenadas XY, y también del centro de masa 2 ya también va a ser respecto al punto B. Para las velocidades con el ángulo de 37 grados, tenemos como velocidad angular AB 2 radianes por segundo, lo que se mantiene constante, es decir, la aceleración de la barra B es igual a cero. Analizando la barra B, vamos a poder hallar el valor de la velocidad de centro de masa 1 correspondiente al punto A, pero para esto vamos a utilizar la siguiente ecuación, que la velocidad del centro de masa 1 respecto a es igual a la velocidad de A más la velocidad angular de la barra B por, por la posición del centro de masa 1 respecto al punto A. Y así es como análogamente utilizamos la misma ecuación para hallar la velocidad de B respecto al punto A. Luego, para el punto C vamos a hallarlo respecto a dos puntos. Primero respecto al punto B y luego con el punto A, donde si observamos, veremos que no tenemos los valores de la velocidad angular 2 y de la velocidad angular 3. Entonces, es que resolviendo este sistema de ecuaciones, igualando BC, vamos a poder hallar la velocidad angular 2 y la velocidad angular 3, lo que nos sirve para obtener la velocidad de centro masa 2 y la velocidad de centro masa 3 con la misma ecuación. La ecuación se repite, es una constante para la velocidad. Ahora, para la aceleración de ángulo, con el ángulo de 37 grados, y ya obtenía los valores de la velocidad angular 2 y la velocidad angular 3, y con los valores iniciales de nuestro sistema, vamos a analizar la barra B, donde hallamos la aceleración de centro de masa 1 respecto al punto A, pero ya también varía la ecuación, varía la fórmula, ya no es la misma que con la velocidad. Ahora es de la siguiente fórmula, de la siguiente manera.
Aceleración del centro de masa 1 respecto al punto A es igual al valor negativo de la velocidad angular de la barra B al cuadrado por la posición del centro de masa 1 respecto al punto A. Análogamente, repetimos esto para la aceleración de B y así obtenemos estos valores, la aceleración del centro de masa 1 y la aceleración de B. Analizando el punto C, podemos hacer lo mismo, pero ya también lo vamos a hacer respecto a dos puntos para poder hallar lo que necesitamos para los centros de masa. Primero hacemos la aceleración de centro, la aceleración de C respecto al punto B y la aceleración de C respecto al punto D, donde nos damos cuenta que no tenemos el valor de aceleración angular 2 y aceleración angular 3, pero mediante el sistema de ecuaciones resolvemos y volamos a C y así obtenemos las aceleraciones angulares. Y para hallar la aceleración de los centros de masa, lo hacemos de la misma manera, pero varía un poco la fórmula. Acá la describo. Aceleración de centro de masa 2 respecto al punto B es igual a la aceleración de B más la aceleración angular de 2 por la posición del centro de masa de 2 respecto al punto B menos la velocidad angular al cuadrado 2 por la posición del centro de masa 2 respecto al punto B. Análogamente hacemos lo mismo para la aceleración del centro de masa 3, donde obtenemos los valores de dichas aceleraciones. Ahora para el 57 grados nos damos cuenta de que los valores de las barras son las mismas, se mantienen constantes. Lo único que variaría sería el ángulo BAD y por lo tanto todo lo demás, todas las velocidades, todas las aceleraciones, pero es lo único que varía. El procedimiento se repite. Asimismo, hallamos acá el centro de masa, la posición del centro de masa 1, 2 y 3. Y las velocidades del centro de masa A y la velocidad del centro de masa 2 y la velocidad del centro de masa 3. Para la aceleración es lo mismo, con las mismas fórmulas. Y así obtenemos la aceleración del centro de masa 1, la aceleración del centro de masa 2 y la aceleración del centro de masa 3. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerard Rodrigo Ayala Espinosa. Yo explicaré los cálculos para hallar las fuerzas en las barras de movimientos. Bueno, primero hallaremos las masas de las barras. Esto se halla multiplicando la densidad por el área al cuadrado por el espesor. Y así obtenemos la masa de cada barra. Y con las masas ya obtenidas, ya puedo hacer mis cálculos para hallar las fuerzas de mi energía cinética en las barras en movimiento. Bueno, en la barra 1 hago causas y efectos. Las causas son las fuerzas y los efectos, la masa por la aceleración en el punto medio. Haciendo causas y efectos, primero en la barra B hago momentos en A. Haciendo momentos en A me va a salir que todas las fuerzas en A desaparecen. Solo me quedaría la fuerza de la masa por la gravedad y las fuerzas en B. Haciendo cálculos me sale 0.160 BY más 0.120 BX, que es igual a 1.104. El resultado es mi ecuación de nombre A para luego realizar un sistema de ecuaciones. Luego hacemos suma de fuerzas en X, es igual a la masa por A. Haciendo fuerzas igualamos y nos sale nos sale menos 0.352, que es mi ecuación B. Para la suma de fuerzas en Y haremos lo mismo, para hallar la ecuación C, que es 14.094. Las ecuaciones de las barras A, B, C y DC al final las igualaremos con otras ecuaciones que también me va a salir con mismas incógnitas y así obtendremos los resultados. Por ejemplo, acá en la barra BC haremos lo mismo que hicimos en la barra B, que es hacer causas y efectos y suma de fuerzas.
De igual manera en la barra CD. Obviamente en cada uno cambia el sentido, horario y antihorario, y por ende cambian los cálculos. Aquí están las ecuaciones trabajadas. Bueno, hacemos un sistema de ecuaciones con D y G, lo igualamos y al ponerla en la calculadora nos sale el valor de Cx y Cy. Con los valores vamos a reemplazar en los demás. Por ejemplo, en reemplazaremos Cx y así obtendremos Bx. En H reemplazaremos Cx también y obtendremos Dx. En F reemplazaremos Cy y obtendremos Dy. En A reemplazaremos Bx. Sí, en A reemplazaremos Bx y obtendremos By. En B reemplazaremos Bx y obtendremos Ax. Y por último, en C reemplazaremos By y obtendremos Ay. Para la energía cinética y cantidad de movimientos, empezamos por la energía cinética del tramo AB, luego BC y luego CD. Para el tramo 1, calculamos la inercia por la velocidad angular en AB, en BC y CD, y así obtendremos los resultados. Lo mismo para el ángulo 57. Hallaremos la energía, sumaremos, y la cantidad de movimiento sería la masa por la velocidad. Bueno, para finalizar, les hablaré sobre las conclusiones y recomendaciones. El diseño del mecanismo se planteó con objetivos claros y alcanzables, lo que permitió desarrollar una solución realista y funcional. Su correcto desempeño fue verificado mediante cálculos precisos, asegurando que el sistema cumpla con el comportamiento dinámico esperado. Durante el análisis, se determinaron de manera exitosa las velocidades y aceleraciones relativas de los distintos centros de masa, lo cual fue clave para confirmar el correcto funcionamiento del mecanismo en condiciones dinámicas. Este estudio permitió además comprender a fondo las relaciones de movimiento entre los distintos componentes del sistema. El uso de herramientas de simulación como Autodesk Inventor fue esencial para validar visual y funcionalmente el diseño, facilitando una evaluación más eficiente y precisa. Asimismo, la identificación y el uso adecuado de referencias visuales claras fueron fundamentales para calcular posiciones y ángulos con mayor exactitud, anticipando posibles variaciones en el comportamiento del mecanismo durante su operación. Recomendaciones. Para futuros trabajos o mejoras en el diseño, es recomendable asegurar desde el inicio un dominio sólido de los conceptos de dinámica. Esto permitirá aplicar correctamente los principios teóricos durante el análisis del mecanismo y evitar errores conceptuales que puedan comprometer el resultado final. También es importante realizar una evaluación cuidadosa de las dimensiones y los pesos de las barras en las primeras etapas del proyecto, ya que estos datos influyen directamente en los cálculos posteriores y en la precisión del análisis dinámico. Durante el modelado de Inventor se debe llevar un registro meticuloso de todos los parámetros involucrados, prestando especial atención a detalles como la dirección de rotación, horario o antihorario, que puede influir significativamente en el comportamiento del sistema. El uso de referencias visuales confiables no solo facilita el cálculo de posiciones y ángulos, sino que también mejora la precisión general del análisis dinámico. Por último, se recomienda realizar simulaciones iterativas en Inventor cada vez que se realiza un ajuste en el diseño. Esto permite validar cada etapa del proceso y detectar a tiempo posibles inconsistencias, asegurando así un resultado final más robusto y confiable.